totipotente, esas sí son las verdaderas stem cells. Y esas son con las que trabajan por muy debajo de cuerda los británicos, los americanos, los alemanes, los franceses, etc, 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 etc. Es decir, la gente que tiene la tecnología trabajan con estas células totipotentes. La característica de estas células totipotentes es que pueden originarse diferentes órganos. ¿Fácil? En cambio, una pluripotente no. Si yo tengo una célula pluripotente, por ejemplo, hemocitopoietica, yo sé que de ahí solamente me puede derivar una célula linfoide o una célula mieloide. Ya. Pero si yo tengo una célula de estas, porque yo digo, si yo tengo una célula pluripotente o pluripotencial hematopoietica, yo no puedo decir yo voy a producir un hígado o voy a producir un corazón o una oreja. No puedo, porque son células que tienen un linaje particular y que van hacia una línea particular. En cambio, estas células sí me pueden dar origen a diferentes órganos. Y miren lo particular, por eso les decía, solo pueden obtenerse de embriones o de la gónada de los fetos en periodo prenatal. Es decir, tú has hecho un procedimiento para realmente adquirir de allí, de esos fetos prenatales, células realmente madres, células stem. ¿Ya van entendiendo por dónde va el camino? ¿Claro por ahí hasta ahora? ¿Listo para el quiz ahora finalizar? ¿Cómo que no? Deberían decirme sí también. Es decir, células madres embrionarias o células germinales fetales. Y de esta célula, en el caso particular de las células hemopoieticas, de estas células vamos a obtener entonces unas células que son pluripotenciales, las que veíamos anteriormente, que en este caso son exclusivas para la hematopoiesis y le vamos a llamar unidad formadora de colonia mielolinfoide. ¿Empezaron a entender ya el trabalengua? ¿Ah? Todavía tenemos el trabalengua. Vamos a decir más adelante que vamos a seguir teniendo el trabalengua. ¿Bien? Esto es más sencillo que nervioso. Bien, hasta ahí vamos bien. Eso es lo que se usa a nivel de biología celular para poder aislar. Vamos a entrar en detalle. Lo que se usa en biología celular para poder aislar células. Entonces, tenemos a nivel de blastocitos, entonces aislamos células en masa, esas lo ponemos en un cultivo rico en fibroblastos y entonces aquí las disociamos, las replicamos y luego tenemos nuestra colonia. Eso es células madre. Eso es normalito, hasta allí va claro. Pero entonces esas células madres forman esto, unas células pluripotenciales, es decir, unidades formadoras de colonia linfomieloide o mielolinfoide. Cualquier orden de los factores no altera el producto, dependiendo. Si son españoles, en castellano, deben decir LN. Y si son, digamos, hablan gringo-portoñol, entonces van a decir ML. Eso es todo. Así que lo digan, no hay profe, usted ya dijo que era ML y en el parcial puso LN. Entonces, por eso yo me tiré la pregunta. No, es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Características de estas células, chicos, miren, son células que siguen siendo indiferenciadas morfológicamente, ¿ok? Pero estas células tienen una capacidad de autoduplicación mucho menor que las totipotenciales. ¿Y por qué? ¿Por qué? Why? ¿Por qué tienen una capacidad de autoduplicación menor? Porque ya se han dividido. Claro, y porque van a producir una línea específica. No puedo sacar lo que yo quiera de ahí. Entonces tiene una capacidad más limitada. Exactamente. De allí entonces, de estas células pluripotenciales, voy a obtener dos líneas.
ya sea una mieloide, es decir, una unidad formadora de colonias mieloide o una unidad formadora de colonias linfoides. Cualquiera de las dos siguen siendo células, digamos células madres, células precursoras. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Ahí en el esquema pues se muestra que lo que quiere producir al final es un tipo de célula específica a nivel de linfocitopoyético. Puede ser un linfocito T, un linfocito B, un megacariocito, un, qué sé yo, un neutrófilo, un basófilo, lo que se quiera formar. Sin embargo, esas células, esas unidades formadoras de colonia, ya sea linfoide o ya sea mieloide, van a tener las mismas características, siguen siendo células indiferenciadas, pero ya vamos a llamarlas multipotenciales. Entonces empezamos por células totipotenciales, pluripotenciales y ahora tenemos multipotenciales. ¿Van entendiendo por dónde va el agua en la canoa? Sí, es tú. Es tú. Bien. Esas multipotenciales que tienen características todavía de células precursoras, es decir, son células indiferenciadas, poseen también una capacidad de autoduplicación también más restringida que las anteriores y aún más restringida que las primeras. Entonces, esas células se van a armar lo que son células progenitoras como tal. Y esas células progenitoras me van a armar son series, se van a agrupar en series, dependiendo de lo que se quiera formar. En este caso, aquí es repetición de la repetidora de lo que ya dije. En este caso se van a formar dos series. Una serie mieloide y una serie linfoide. Que la serie mieloide es la UFC-M. UFC-M. Pero esta también se puede denominar GEM o UFC-GEM. Viene de germinal, mieloide, no sé qué. Pero igual, si lo vemos así como eso o lo vemos así como eso, es lo mismo. GEM o unidad formadora de colonia mieloide. Bien, esa unidad formadora de colonia mieloide, entonces, esa serie, perdón, me va a producir otras series precursoras. Entonces, de la serie mieloide vamos a encontrar las unidades formadoras de colonias para granulocitos y monocitos. ¿Y ahora sí se perdieron o siguen todavía ahí? Que uno de los dedos de cosas. Ya les dije, el dióxido de carbono, sobre todo con eso es grave. Otras son las unidades formadoras de colonia para eosinófilos, las unidades formadoras de colonia para basófilos, es decir, van a formar al final basófilos. Las unidades formadoras de colonia para eritrocitos y las unidades formadoras de colonia para megacariocitos. Asimismo, la serie linfoide me va a producir entonces unidades formadoras de colonia para linfocitos T, y para una que son las natural killer. Células NK, no MK, medicamentos. No, es NK. Bien, hasta ahí, claro. ¿Cierto, chicos? Tienes que quedar por ahí 10 minutos para el parcial, para el quiz. ¿Qué pasó? ¿Ya terminé la clase? ¿Cuál? O sea que, teniendo en cuenta eso, dejándole 10 minutos para el quiz y acá. Bien. Y estas a su vez van a producir células precursoras como tal, que van a madurar en las células terminales. Entonces tenemos eritroblasto, megacardioblasto, monoblasto, mieloblasto, linfoblasto, y todas se llaman blastos porque son células que aún tienen la capacidad de autoduplicación. Pero cuando esas células maduran ya le llamamos citos. Entonces cuando están maduras se decía eritrocito, megacariocito, monocito, etc. ¿Cómo? Si ya son células maduras terminales. Antes serían blastos, después citos. Por eso, en cultivos celulares, y digamos que la base de todos los fibroblastos.
Un fibroblasto puede actuar en parte como una célula madre, como tanto tipo T. Recordemos que embriológicamente, si lo vieron, me imagino, embriológicamente, dependiendo de las concentraciones de oxígeno, se irán formando algunas estructuras, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hay altas concentraciones de oxígeno, ¿qué pasaría? ¿Qué se estaría formando? Cuando hay altas concentraciones de oxígeno. Sistema nervioso, sistema digestivo. Cuando hay bajas concentraciones de oxígeno, hueso y demás. ¿No vieron eso en el embrión? Bueno, bien, igual se lo estoy diciendo. Entonces, de acuerdo ya, se va produciendo algunas. Bien, y de ahí entonces tenemos las células terminales, que ya son las que ustedes pueden leer allí, desde eritrocitos hasta linfocitos, y que son células que circulan por sangre periférica. Entonces, esto sería una célula madre pluripotencial. Esa sería la línea de las multipotenciales, y esta sería la línea de las progenitoras. Y posteriormente ya forman lo que se necesita. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Entendido. ¿Señor? Y luego pues vienen ya las líneas como tal, donde puede decir que se agrupan esas células. Está la línea mieloide, donde se enmarcan los eritrocitos, los leucocitos, exceptuando los linfocitos, plaquetas, está la linfoide, donde están los linfocitos T, B y las natural Q. En español sería, ahora dice, no, en español decía, ahora dicen células células matonas, o naturales matonas, los de la moto. No natural, megacariocito. Esa sería la célula. Recuerden lo que les dije en un principio, los megacariocitos, perdón, las plaquetas, es más porque se llaman elementos celulares, las plaquetas no, para algunos autores, no se considera célula sanguínea, sino que son residuos o partes de megacariocitos que en su momento de desarrollo salen de la médula ósea y se dirigen hacia la periferia. Por eso lo encontramos así. Pero no tienen, para algunos autores no tienen las características típicas de un elemento celular, sino un elemento o parte de un elemento celular. El elemento celular sería el megacariocito. La megacariocito. De esta forma entonces tenemos tipos morfológicos de células que se generan. Entonces tenemos las nucleadas, caso particular leucocitos. Las no nucleadas, caso particular los eritrocitos, y lo que decía ahora, las partículas celulares, como las plaquetas. Entonces, para algunos se consideran partículas celulares, no células como tal. No producen esa. Que tienen una funcionalidad bastante específica y bastante importante, sí, pero entonces se consideran esas partículas celulares. Bien, y esas partículas celulares, esas partículas celulares tienen una regulación. Así como tienen factores estimuladores, también tienen factores apoptóticos o de regulación que permiten que se mantenga la homeostasis. Es decir, ahí existen factores estimuladores para la función correcta de eritrocitos o de leucocitos, pero también existen factores apoptóticos para que estos se regulen. Y ustedes imagínense entonces una sobreproducción de leucocitos. Esos factores, y esa es la pregunta que quería, esos factores apoptóticos, muchachos, ¿por qué se pueden dar? Que están senescentes. Sí, empiezan a envejecer, el envejecimiento celular, pero ¿por qué se da eso? Daño al material genético. ¿Cómo? No sé por qué se Daño al material genético. Sí, claro, la misma vejez, pero ¿por qué? ¿Qué hace que se dañe el material genético? Mala mutación.
Pero ¿qué hace que se produzca la mutación? De elecciones. Factor ambiental. Y, por ejemplo, Radiación, y hace que la elección, Se naturalice. todo conlleva un solo sitio, al UBR. Sí, pero ¿por qué? Como la duplicación. El exceso de radicales De oxígeno. libres. Cuando hay exceso de radicales libres, empieza a presentarse un fenómeno apoptótico. Por eso nosotros envejecemos. Bueno, ustedes, yo. Más o menos. Y sin La carne tiene radicales liberales. Carne eso es roja. lo que pasa, chicos. Todo, Esos factores es normal. están mediados precisamente por la excesiva liberación de Comer radicales. verduras, ¿no? Es así también como que hay algunos factores reguladores, ustedes ven ahí, factores estimuladores de colonia, las citoquinas, que también son factores estimuladores de la hematopoiesis, y otros como el hierro y la vitamina B, que son muy importantes. Ahorita tocamos aquí un pedacito de algo muy importante. Dentro de los factores estimuladores, un ejemplo muy particular es la eritropoyetina. Y la eritropoyetina, realmente nosotros, la eritropoyetina se puede producir o se puede metabolizar en diferentes órganos, pero uno de los órganos más importantes son los riñones. Si una persona tiene insuficiencia renal o anda con un solo riñón o le pusieron uno de plástico que lo compró en el Éxito, alguna cosa de esta, ¿qué pasaría? Esa persona no pudiera producir la cantidad de EPO, para decir eritropoyetina, de EPO necesaria, porque el organismo no es capaz de producirla en grandes cantidades. Y esa eritropoyetina está muy relacionada con el número de hematocrito, es decir, con las relaciones, con relación a las concentraciones de oxígeno. Y a su vez con el número de eritrocitos, que se supone que en condiciones normales son 40%. Aquí está el bacteriólogo que nos puede decir. Varía, en un rango. Pero más o menos está lo estándar 40%. 40, 45. Ya me ganaste. Digamos que sí. Está en el 40%. Sin embargo, pues el exceso o la deficiencia de la misma también va manejando los diferenciales en ese porcentaje. Por eso que deportistas de alto nivel, caso particular el señor Armstrong, no el que fue a la Le Luna, quitaron los sino 7 títulos. Le quitaron los 7 títulos. Lance Armstrong, De los 8. Lance Armstrong, entre otros, porque ese fue uno de los que más, sino que en eso hace algunos años, como esta cosa es fácilmente liberada por la orina y sale el rastro, y anteriormente no había la tecnología para decir, miren, ahí hay trazas de eritropoyetina, pero con el advenimiento de la biología molecular y las técnicas moleculares y demás, entonces estos laboratorios se pusieron las pilas, y lo de Armstrong realmente fue una sapeada bien grande. Pero lo más chistoso de todo, que fue una sapeada todavía del tipo, después de tantos años, había por ahí todavía unas bolsitas, unas bolsitas de sangre y demás, unas muestras que fueron claro evaluadas y realmente habían altos niveles de eritropoyetina. Entonces, realmente aunque fue una sapeada bien grande, pues hay que hay un poco de gente, porque había gente que tenía años de estar haciendo eso y que todavía tenían trazas. Entonces, hoy en día ya supera a otra que la van a ver ahorita, hacer ya, ahorita la van a ver. Y cada vez hay más mecanismos para evitar que sean fácilmente evidenciables. Entonces, por eso lo de la eritropoyetina es un esteroide, ¿no? Puede considerar como esteroide. Es más, es decir, aquella persona, y por eso a Nairo Quintana hasta lo han calumniado por eso. Obviamente el tipo vive en Boyacá. En esas condiciones de altitud hay más número de hematocritos, entonces eso hace que el hombre tenga mucha más resistencia y más altos niveles de eritropoyetina. Es lo que estimula la eritropoyetina. ¿Cómo? Es lo que estimula la eritropoyetina. ¿Qué estimula que se produzca? Sí. Las concentraciones de oxígeno.
Ah, Exacto. entonces ya... Dependiendo de las concentraciones de oxígeno, los riñones principalmente empiezan a producir.